CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. La gente dijo, este departamento, ¿no es cierto? A mí me sirve porque yo no tengo techo. Yo estaba durmiendo en una plaza. Un niño de 17 días tiene bronquitis, porque no tenía un techo cómo cogerlo. Nunca tuve el control de mi vida, nunca. Siempre normalicé todo. Normalicé los excesos, la violencia, las faltas de respeto, las violaciones. Siempre normalicé todo. Con dinero compras abrigo, alimento, seguridad, porque puedes comprar una casa. El dinero es súper importante. De eso de la mano también con un buen trabajo, pero si no tienes primero la visión de qué es lo que está sucediendo, de cómo poder transformarte, que eso no lo hace tan solo el dinero, sino que tu círculo de apoyo. Yo fui aprendiendo de todos los que se acercaron a mí. Yo hoy día me podría ir de Bajos de Mena, pero hoy día no estoy aquí porque sería mi única opción. Hoy día sigo aquí porque es mi decisión. Creo que aquí sirvo más que en la comodidad de una casa en otro lugar. Y este es mi Bajos de Mena. Sigo almorzando, comiendo en mi casa con ese mal olor de los alcantarillados, livio con las balas locas. Pero eso también me hace activarme. Aquí voy a transformar vidas, así como yo transformé la mía. Aprendí cómo hablar, cómo vestirme, cómo solucionar problemas. Siento siempre que me tratan distinto por venir de este lugar, siempre. Aquí somos 200.000 habitantes en 4.7 kilómetros cuadrados. El conjunto de 92 villas componen Bajos de Mena. Eso es un hacinamiento que mata. Es triste ver cómo los chicos se tienen que y normalizan las balas y las distinguen. Eso es lo peor, o sea, que un chiquillo me diga, no, si es una metralleta, no, esa es una del 9. Eso es un dolor tremendo. En los jardines, que entre salir y hacer ejercicio y vamos a enseñarle a los niños cómo vamos a disfrutar la naturaleza, le enseñan cómo se tienen que hacer bolitas para protegerse de las balas locas. Que tengan que hacer, no sé, la rifa o el bingo para colocar de estos paneles para las balas en todo el frontis del jardín. Eso es doloroso. El dolor de los niños que llegan a los colegios, que tienen que pasar por el ruco y ver a sus padres, a sus madres, a sus abuelos en consumo, viviendo en la calle. Ese cabro chico llega hecho pebre al colegio. Hoy día abrazo a esa Melina que fue mamá y no supo y no tuvo las herramientas ni emocionales ni económicas para tener a sus hijos. Algo tan cotidiano como para llegar al trabajo a las 8 de la mañana. De aquí tenemos que salir a las 5, porque Bajos de Mena tiene una entrada y una salida. Una persona normal de Bajos de Mena pasa 4 horas del día en la locomoción. Tenemos pocos servicios, no hay un registro civil, no hay supermercado, no hay banco. Hoy día empezamos a ver oportunidades hasta donde no las hay. Porque claro, no tenemos banco, pero tenemos cajas vecinas. No tenemos supermercado, tenemos las ferias libres, tenemos nuestro persa. A punta de organización hemos construido ciudad. Y es difícil. Entonces, sí, no tenemos servicio, pero también tenemos ganas de cambiarlo todo. Hoy día yo quiero que mi Bajos de Mena, sueño con que sea comuna. Sueño que tener oportunidades para todos. Me gustaría que entendieran que los que escuchan esto hacen falta aquí. Suena increíble este testimonio porque igual sabemos que existe, pero lo vemos poco. En general conocemos esta zona solo por los crímenes que se reportan, por los delitos que muchos cometen. Es una zona que está en las noticias solo bajo titulares atroces, pero también ahí existe la esperanza, existe la comunidad, existe la fe en que puede construirse un mejor futuro
y de todas maneras existe la necesidad de que la sociedad lo tenga al centro, en toda su riqueza, en toda su dignidad, y ponga el foco en colaborar con esta tarea. Porque esta tarea en las espaldas de una persona se ve gigante, pero esa tarea en manos de todos de nosotros se ve posible. De eso es de lo que queremos hablar a lo largo de todo este año. Queremos hablar de pobreza, porque la pobreza no es algo que haya desaparecido. Somos, comparativamente con la región, un país que ha logrado avanzar mucho en materia de pobreza, pero nunca la hemos logrado borrar. Es más, existe de formas más complejas, existen distintas dimensiones. Hay personas que efectivamente comen todos los días, pero comen muy mal. Hay personas que asisten a los colegios, pero no aprenden porque su educación es de muy mala calidad. Hay niños y niñas que están permanentemente expuestos a la violencia a pesar de eventualmente estar en una escuela que les da una posibilidad de crecer o de comer todos los días. Y de todas esas formas se puede percibir la pobreza. El resultado final termina siendo el mismo. Son personas con pocas oportunidades, con pocas expectativas de vivir una vida diferente, de superarse a sí mismos, que es el sueño que cualquiera de nosotros tiene para sí. Por eso es tan importante entender qué es la pobreza, cómo se manifiesta, cuál es su complejidad, cómo nos afecta socialmente y qué podríamos hacer para enfrentar este desafío otra vez como país. Alguna vez fue nuestra meta y puede ser la de esta década completa en adelante. Esas son algunas de las preguntas que han marcado el encuentro de pobreza que se organizó este año por la Corporación 3xI en la estación Mapocho. En esa instancia había más de 450 representantes del mundo político, empresarial, de la sociedad civil. También personas que simplemente vieron el título y dijeron: yo quiero ser parte de esto, aunque no sepa bien de qué se trata, porque queremos reflexionar y volver a avanzar en materia de reducción de la pobreza desde la colaboración, porque no hay otra. Por eso quisimos ir como pares impares y esta es la nota que les traemos. Yo nunca pensé que iba a salir de la delincuencia, de las drogas, nunca pensé que podía ser profesional, pero las oportunidades te van mostrando un camino, te van mostrando de que tú podís, y cuando hay gente que está atrás tuyo diciéndote que vamos, tú podís, yo creo que eso es súper importante también. Me fallaron los métodos anticonceptivos en el consultorio y fui mamá de una niñita que lamentablemente mi bebé falleció. Y no tenía tampoco herramientas para poder estudiar, porque entenderás que estudiar es muy caro. Después nacieron mis dos bebés, me fallaron nuevamente los anticonceptivos y encontré la Fundación Soy Más, que me dio como una herramienta y un diplomado que pude realizarlo, lo terminé con honores y terminé mi diplomado y ahora soy programadora analítica. Son las historias de Cristian Briones y Constanza Castro, dos personas que encontraron una segunda oportunidad que les permitió cambiar sus vidas. Cristian dejó una década en la cárcel para convertirse en trabajador social y crear una fundación de reinserción, mientras que Constanza hoy busca reconstruir su vida y continuar sus estudios. Testimonios que fueron parte del encuentro sobre pobreza organizado por la Corporación 3xI en Estación Mapocho, que en esta edición, bajo el lema Pobreza, mucho más que no tener, buscó abrir una conversación sobre este desafío que enfrenta el país. La pobreza es mucho más sistémica, es vivir en un barrio donde hay balacera, es no tener una buena calidad de educación, es no tener oportunidades de salud. Nos hemos juntado a entender la profundidad de la palabra pobreza, no como dato, sino cómo se vive, cómo se supera, cuáles son las causas desde la experiencia humana. Así se reunieron a más de 450 personas del mundo político, social, empresarial y académico con el fin de reflexionar sobre qué es la pobreza hoy en Chile y cómo podemos avanzar para reducirla. Las expectativas con las que llegaron los asistentes fueron distintas. Acá lo que se busca es tener un gran encuentro entre pares improbables, poder conversar en el día de hoy y visibilizar el flagelo que es tener pobreza todavía en nuestro país. Poder socializar las distintas visiones que tenemos de la pobreza en nuestro país. Tener muchas redes y conocer más la realidad de nuestro país, porque a veces uno ve lo poquito nomás, pero nunca ve la realidad de las cosas que están pasando acá en Chile. Vengo hoy día a conocer cuál es el trabajo de otras instituciones, a ver si podemos generar alianzas y aprender un poco desde la humildad que hace el resto de la gente de la sociedad civil. Lo que más espero es que vayamos cambiando la mirada que tenemos unos de otros y seamos capaces de encontrarnos verdaderamente para poder tener relaciones distintas, especialmente en Chile, que el trato todavía sigue siendo denigrante
y que nos descalificamos mucho. Es muy importante estos encuentros. Como dinámica inicial, se dio paso a la cazuela, actividad que a través de preguntas busca atender puntos en común entre los asistentes y así romper el hielo. La primera pregunta es, ¿a quién le gusta cantar en la ducha? No, ponerse de pie, dijimos. Mírense, reconózcanse. ¿Quién cree que no tener a quién recurrir en un momento difícil es una forma de pobreza? ¿A quién le cuesta llegar a fin de mes? ¿Quién cree que cuando aumenta la pobreza, aumentan también los conflictos sociales? ¿Quién cree que cuando el Estado no llega, el narcotráfico ocupa ese espacio en los barrios más pobres? ¿Quién le tiene fe a este encuentro? La cazuela solo fue el punto de partida de una conversación más amplia. En un contexto en que más del 17% de la población en Chile vive en situación de pobreza, la jornada también dio espacio a 10 voces inspiradoras que de distintas experiencias y realidades compartieron sobre cómo se vive la pobreza en los territorios. 3,5 millones de personas que no tienen para vivir, para subsistir, para lo mínimo. Y eso como país nos tiene que doler. Y nos tiene que doler a todos. Si uno lee la encuesta y la va desagregando, ve que la pobreza tiene cara de mujer y cara de mujer rural. Los tipos de pobreza. Hace un par de semanas tomamos la decisión, un grupo transversal de diputados, de iniciar una bancada contra la soledad. Porque nos dábamos cuenta que efectivamente hay una pobreza material que es muy importante, pero hay una pobreza que pasa colada, que es la pobreza de ese que está postrado en un hospital. Bueno, ¿qué cosas tenemos que hacer mejor cada uno de nosotros en nuestro día a día para que Chile sea mejor? Los grupos que se ven más afectados por ella. Crecer y nacer en pobreza genera un efecto impactante en el autoconcepto, en cómo me siento yo en la sociedad y en qué lugar me siento llamado a la sociedad. Eso pasa y pasa con demasiados niños en Chile. En Chile más de 1 millón de niños viven en condición de pobreza. Varias veces nos han dicho 16%, 3,5 millones. Bueno, el grupo de pobres más grande que tenemos en Chile son los niños. Así como los desafíos a enfrentar en los próximos años. En estos años que vienen van a salir 30.000 personas en libertad. 30.000 personas. Y yo creo que un gran número de porcentaje de esas personas quiere salir adelante. Claro, la seguridad sirve, pero tenemos que también invertir en la reinserción. Porque si no invertimos en la reinserción, vamos a seguir de nuevo en lo mismo. Con las reflexiones ya instaladas, la jornada avanzó hacia uno de sus momentos centrales, las mesas de diálogo. Espacios de encuentro que reunieron a personas de distintos sectores que, de no ser por esta instancia, probablemente nunca se habrían conocido. Su propósito, compartir cómo entienden la pobreza desde sus propias experiencias y explorar desde la colaboración caminos para enfrentarla. En la mesa se entendió de que para poder superar la pobreza todos tenemos que poner nuestra cuota, desde nuestras posibilidades. A mí en la mesa nuestra me tocó con una lonco mapuche. Yo nunca había conversado con una mapuche, soy del norte de Chile, por lo tanto es conocer la experiencia ya del trabajo por la pobreza, que tiene que ver mucho con el trabajo que hacemos nosotros. Si hay voluntades y hay empatía, podemos hacer cambios, pero para eso tenemos que mirarnos y tenemos que unirnos, sí, y ver lo que está pasando con el otro. Un momento que trajo más de una sorpresa para alguno. En la mesa lloramos, conversamos y él me brindó un bonito apoyo, que me ofreció trabajo, siendo que yo venía a conocer más nada aquí, pues. Y ahora me voy feliz con mi corazoncito lleno porque él me dio una oportunidad. Y escuchándola a ella, que es vecina, porque vive muy cerca de mi casa, y escuchando su testimonio, me da la oportunidad a mí, porque también yo vengo a buscar oportunidades aquí con las grandes empresas, oportunidades que también me den a mí como pyme, para yo también poder ayudar a vecinas que están en una pobreza más que uno y poder darle la oportunidad de que ella pueda trabajar con nosotros y a lo mejor tal vez en el verano tener su carrito de moto en huesillo en La Pintana. Y es que tras 4 horas de diálogo, la corresponsabilidad se convirtió en el foco de las conversaciones. ¿Qué puedo hacer desde mi lugar de acción? Fue una de las interrogantes a responder. Urge hablar de pobreza, porque un país que no habla de pobreza, no hace de pobreza, y lo que tenemos que hacer no es hablar de pobreza,
es abordar el tema de la pobreza con urgencia. Lo primero que concluimos que hay que visibilizarlo. Muchas más personas deben de estar enteradas de lo que se vive porque hay una pobreza encubierta. La pobreza no es solamente económica, sino que el concepto de la pobreza multidimensional. Hay pobrezas de vínculos, hay pobrezas afectivas, hay pobrezas culturales. Entonces hay que poner mucha atención de que la pobreza tiene todas estas dimensiones. La pobreza está presente en nuestras vidas, independiente de si nosotros la estamos viviendo en primera persona o no, está cerca. Por lo tanto, lo primero es mirar, atender, reconocer. Una instancia que reforzó que la reducción de la pobreza no depende de un solo actor, sino que requiere el compromiso y la colaboración de todos para generar más y mejores oportunidades. Se necesita a todos, se necesita que podamos como país congregarnos en algo que es un consenso común. Nadie quiere que una persona esté viviendo en la calle, que esté en una vereda, que un niño esté abandonado, y por eso ese propósito común tiene que articularnos, que las empresas puedan hoy día colaborar más. Hay muchas que lo están haciendo, pero que podamos tener metas comunes. También que el sector de la sociedad civil, que necesita de respuestas claras del Estado. La pobreza que permanece en Chile tiende a ser una pobreza que a rato puede ser refractaria porque hay barreras estructurales. Y en esas barreras estructurales todos tenemos algo que hacer. Desde cuando no damos una oportunidad de trabajo por alguien donde vive o cómo habla o cómo se viste. Cosas como la sala cuna universal se demoran un montón en salir del Parlamento. Entonces todos tenemos un grado, y es lo que ha aparecido en este encuentro, que si queremos realmente superar la pobreza, es un problema de que todos hagamos nuestra corresponsabilidad. Para cerrar el diálogo, llegó un espacio de reflexión donde los asistentes compartieron los aprendizajes que dejó la jornada. Porque finalmente la pobreza es mucho más que no tener. El encuentro invitó a mirar este desafío desde una perspectiva más amplia y a entender que enfrentarlo requiere pasar del diagnóstico a la acción, construyendo desde el diálogo y la colaboración un país con más oportunidades para todos. Vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más en este capítulo de Pares Impares. No es una novedad que la política tal vez está en su peor momento, muy lejos de su prime. En Chile y en el mundo, la percepción de los ciudadanos es que la política no da el ancho, que no entrega soluciones, pero además que el espectáculo político que vemos habitualmente, entre otras cosas salpimentado con mucho talento por la prensa, hace una selección de lo que significa ser político que nos hace reflexionar mucho sobre el sentido que tiene. Sin embargo, la política cumple un rol estructural en la organización de las sociedades y es hasta ahora el mecanismo que hemos logrado desarrollar para que ellas prosperen, para llegar a acuerdos, para que los lugares comunes sean lugares comunes donde todos los intereses sean representados. Pero es una tarea muy difícil. Ejercerla con ese propósito original resulta hoy día impopular. Y por eso tenemos como invitados hoy a dos personas que han sido impopulares por esas causas en distintos momentos para hablar sobre estos desafíos de la política, sobre el sentido y hasta dónde nos puede llegar ese ejercicio antiguo. Diego Schalpern Sepúlveda, abogado, doctor en Derecho, diputado de Renovación Nacional. Pepe Out Stewart, sociólogo, ex embajador, ex diputado independiente. Muchas gracias a ambos. Hola. Gracias a ustedes. ¿Habrá habido un momento peor que este para comportarse de manera dialogante en la historia de la política? ¿Qué opinan ustedes con sus propias experiencias? Seguro. Octubre de 2019 está muy cerca. Sí, pues. Un momento peor Corto que este. plazo, claro. ¿Ah? Donde el verbo sintonizar regía de una manera obsesiva en la Cámara y en el Senado. Sintonizar significaba sintonizar con los insultos de las redes sociales, significaba sintonizar con la violencia, sintonizar con la crítica radical al estado de la sociedad y particularmente de la democracia, al ninguneo de la democracia, del orden público, de la seguridad, del crecimiento incluso. Ese fue un momento, pero muchísimo peor que el que estamos viviendo hoy día.
Pero mire, interesante que Pepe aluda a ese momento, porque yo ayer tuve una reunión con un grupo de jóvenes de Renovación Nacional, y Renovación Nacional es tributario de un partido. Termina, digamos, el periodo entre el 73 y el 90, que no le pongo calificación porque no quiero poner el foco ahí, pero volvemos a la democracia, y ahí tocan la difícil tarea de restablecer la conversación política en Chile, con todo lo que podía significar en ese minuto. Y ahí estuvieron los Andrés Alamán, ahí estuvieron los Sergio Nofrejarpa, ahí estuvieron los Sergio Diez, que yo te aseguro que recibieron apelativos tanto más duros que los que hemos recibido Pepe y yo en algún minuto. Y alguien a estas alturas del partido cree que si esa gente, junto también gente de la izquierda, de la centroizquierda, no hubiesen tenido el coraje de sobreponerse a la funa de la época, Chile habría tenido alguna posibilidad de tener la exitosa transición que tuvo. Entonces, yo, claro, para mi generación eso suena a algo muy lejano, y obviamente uno inmediatamente piensa en el estallido del 2019, pero yo me siento tributario de ese nivel de responsabilidad. O sea, cuando uno está dispuesto a decir, mire, aquí podemos quedarnos enfrascados eternamente en este juego entre los procesos constitucionales, el estallido, los programas violentos que uno ve en las redes sociales, en fin, o podemos darnos cuenta de que eso es parte, pero que uno tiene que sobreponerse a eso. Y yo no sé cómo lo veis tú, Pepe, pero yo me siento muy corresponsable generacionalmente de ser tributario de eso, para hacer algo parecido en algo que evidentemente no quiero comparar porque no tiene ninguna comparación, pero si tú lo piensas bien, incluso para la propia derecha, no habría recuperado sus credenciales democráticas si no hubiera hecho ese camino. Igual me gusta mucho poner la perspectiva del tiempo, en parte porque los humanos tendemos a estos ciclos, pero los ciclos igual, hay una frase que es la historia se parece, no es la misma, pero rima, ¿no? Entonces, claro, nos rima con la recuperación de la democracia, nos rima con el estallido, probablemente nos rima con la Unidad Popular también, ¿no? Con periodos donde hemos estado opuestos y enfrentados. Sin embargo, las características de la resistencia hoy día, digo, la resistencia del diálogo, la resistencia de los principios de la política, parece estar más desafiada también, porque esto que tú dices, y las redes sociales también, es una pulsión que ustedes tienen en su bolsillo todo el día y que se percibe muy amenazante, muy dolorosa, muy permanente, muy irritable, pero como que nunca dejara de estar irritado. Entonces, ¿cómo es hoy día la decisión de mantener este diálogo vigente y de decir cosas incómodas? Pepe, tú lo sigues haciendo, además comentas en distintos programas sobre política. ¿Cómo es sostener diálogos incómodos hoy día? O sea, primero es muy distinto cuando tú tienes un rol protagónico y estás en la primera línea de la política, como yo estuve y como está Diego, que de observador. Hoy día me aplauden. Claro. ¿Ah? Los que me criticaban con encono cuando votaba contra los retiros, hoy día naturalmente me aplauden. Aquellos que me amenazaron porque voté en contra de la acusación constitucional, hoy día consideran que en realidad fue un exceso. Pero cuando tú estás tomando las decisiones, requiere un nivel de coraje y un nivel, mira, requiere primero entender que las redes sociales no son la sociedad. Eso es clave. Eso es el primer principio clave. Sí. En el periodo del estallido y la nueva generación política entendía que las redes sociales eran la sociedad. Y llegó al extremo, me acuerdo, cuando el Frente Amplio votó a favor de una indicación que establecía que las barricadas eran un delito y que luego, horas después de la andanada Sí, me acuerdo, reacciones... perfecto. La ley antibarricada. ¿Te acuerdas tú? Todo, pero perfectamente. Hizo su mea culpa y cambió su votación, o sea, se arrepintió públicamente. Así se legislaba a través de Twitter, digamos. Se legislaba a través de Twitter. Entonces ese es el primer principio, entender eso. Y lo segundo es una cuestión personal, que es mucho más importante estar tranquilo contigo mismo, con tus convicciones, que con las ocasionales de la calle. Yo te digo, mi mayor frustración en el último periodo como parlamentario fue ver que buena parte de mis compañeros, Pamela Giles anunciaba una acusación constitucional contra el presidente y todos decían, qué locura, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, una vez presentada la acusación constitucional, todos se terminaban plegando, o por los retiros. No, yo votaría en contra también porque entiendo tu argumento, me dicen, y lo comparto, pero la es muy alto funa... el costo en ese momento. Pero la funa
pero la calle... Es que es muy fuerte la funa. Ustedes lo han vivido ampliamente y esa historia que tú estás contando en pasado, cuando rechazaste la acusación constitucional, a ti te está tocando en presente. Y yo quisiera saber si es que ha cambiado justamente por entender cuál es el rincón que representan las redes sociales, la percepción de riesgo político o no, o seguimos atrapados en esa fantasía o estamos en una nueva fantasía y por eso la gente sigue actuando de esa manera. Yo no tengo ninguna duda que si no hubiera estado la presión de las redes sociales, muchos de los que la votaron a favor la habrían votado en contra. Porque te dicen en los pasillos, pues esto no tiene ningún sentido, pero tú me tienes que entender. Y yo empatizo con eso. O sea, evidentemente, lo que pasa es que uno ya llega a un carrete. Pues, cuando nosotros, por ejemplo, nos tocó estar en el rechazo, y hubo gente de centro izquierda, de izquierda, que dio el paso a estar por el rechazo. Nosotros nos comprometimos con ellos que iba a haber un segundo proceso constitucional distinto. Yo tomé mi compromiso como secretario general. Gana el rechazo y algunos dijeron, chuta, ganamos con un 62%, así que ese compromiso parece que no hay que cumplirlo. Po. Yo dije, no, o sea, aquí hubo gente que tomó riesgo, que recibió afrenta, que fue insultada, y por lo tanto nosotros nos la vamos a jugar por ello. Y mi primer, comillas, momento de impopularidad fue ese, porque nosotros días después nos entrevistamos con el presidente de la República. Yo soy de aquella parte del país que cree que cuando el presidente te llama tú tienes que ir, porque el presidente, más allá de cómo piense, es el presidente de Chile. Hicimos este segundo proceso, que además después los republicanos terminan sumándose, pero ahí nos dieron muy duro. Pero tú dices, a ver, mirado en perspectiva hoy día, si Chile no hubiese pacificado esa dimensión, estaríamos hoy día discutiendo nuevamente de eso. Nos pasó lo mismo con la reforma previsional. Muchos te decían, esto le va a costar la candidatura presidencial, pero a ver, imagínate estuviéramos hoy día, además de todos los problemas que tenemos, discutiendo el tema previsional. Oye, lo mismo me pasó, Pepe, para no estirarme, con el tema del Ministerio de Seguridad. Yo fui el voto dirimente en la comisión mixta para crear el Ministerio de Seguridad. Me dieron durísimo, que más burocracia. Y tú te imaginas a Claudio Alvarado hoy día, en la mañana componiendo el gabinete y en la tarde persiguiendo el Tren de Aragua. Entonces, tú al final tenés que tener la tranquilidad de que el tiempo... Mira, hay una frase, que atroz que sí te va a reír mi community, pero Marcelo Bielsa tenía una frase que a mí me encantaba, que es que todo se ordena al final. Y esa es la verdad, las cosas se ordenan y uno de eso tiene que tener la tranquilidad de que estos remesones, en la medida en que uno tenga convicción, tiene que estar dispuesto a sobreponerse por ellos. Hay un equilibrio que es complicado, porque tú hablabas de las convicciones profundas y dormir en paz con uno mismo, pero... Los dos probablemente son un buen ejemplo de que uno mismo, en muchas versiones de uno mismo a lo largo de la vida. O sea, si algo que hacemos es cambiar. Por supuesto. Probablemente en algún momento fueron mucho más intransigentes, probablemente ustedes se recuerdan a sí mismos y a veces en ciertas circunstancias se dan vergüenza. Nos pasa a todos a medida que envejecemos, ¿no? Pero hay una cosa que este intangible que llamamos el bien de Chile, el bienestar común. En algún momento, después de los dos procesos constitucionales, los procesos de discusión sobre la Constitución, nosotros creímos que en realidad el medio, el centro, los chilenos que querían un lugar donde estuviéramos de acuerdo, había crecido y era mucho más grande. Y que en general las personas tendían a ese lugar de los acuerdos, donde las cosas se pudiéramos volver a esta fantasía de estar un poco más en un lugar común, como eventualmente estuvimos tal vez en los 90, en fin. ¿Cómo leen hoy día ese lugar común al que ustedes tributan con sus actitudes cotidianas, ¿no? Tributan a los acuerdos, tributan a sentarnos y a dialogar, a negociar. ¿Cómo es ese centro? ¿Sigue existiendo? En la encuesta del Centro de Estudios Públicos, 2 de cada 3 chilenos puestos a elegir les preguntan, ¿usted prefiere líderes que se muevan desde sus posiciones para construir acuerdos o líderes que no se muevan desde sus posiciones aun cuando no consigan acuerdos? 66% prefiere líderes que construyan acuerdos. Y por eso la impopularidad de la que tú hablas en relación a Diego, incluso la mía propia, es provisoria. Y finalmente, este muchacho, joven, después de haber sido vapuleado por cumplir el compromiso de un segundo proceso constituyente, terminó siendo primera mayoría en su siguiente candidatura. Sí. No, yo te agregaría porque una cosa. Porque la gente premia la consistencia. No, y además hay otra cuestión. En mediano plazo. O sea, yo estoy en esto. Yo creo que el divorcio más grande que hoy día existe y que cada vez es peor es entre esta dirigencia indolente que pelea permanentemente y la inmensa mayoría de los chilenos que no encuentra solución.
Entonces están cabreados del ensimismamiento de la guerrilla. Y por lo tanto, ¿en qué se está expresando eso? En gente iracunda que vota por cosas extremistas y en gente que en el fondo quiere resolución inmediata que vota por opciones populistas. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar esta guerrilla para volver a poner el foco en que las cosas se resuelvan. Porque lo que va a provocar realmente un malestar genuino es cuando tú sientes que pasa el tiempo, esta gente se pelea, y yo sigo viviendo los mismos problemas cotidianos y no me los resuelven. Entonces, mira, Ortúzar Pablo tiene un libro que a mí ha sido muy fuerte para mí, que es este divorcio. A mí los conceptos no me gustan tanto, pero es el divorcio entre la élite y el pueblo. Una élite ensimismada en su guerrilla permanente y sectores vastos de la ciudadanía que no encuentran solución en sus problemas. Y eso lo capitalizan personajes, yo no les quiero poner nombre para no darles tanta tribuna, pero personajes que en el fondo dan... Tú sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos es enfrentar a la confrontación desde esta perspectiva, de que la confrontación al final nos debilita en nuestra capacidad de resolver los problemas. Al final del día la confrontación es una expresión de indolencia y de egoísmo frente a los problemas cotidianos. Y eso debilita la democracia. Totalmente. La democracia no tiene delivery, sino Tiene produce entrega. resultados. Vamos a ese lugar. Pablo Ortúzar y Jimena Jara tuvieron un gran programa en Pares y Impares que les recomiendo mucho visitar, hablando sobre estos mismos temas. Lo que ustedes hacen en términos concretos y a veces parece lejano a la ciudadanía es concretar en un voto, en una iniciativa de ley, responder a una necesidad humana. Ustedes ambos son grandes humanistas, se movilizaron por unos principios que tenían que ver con el bienestar humano. Y una de las grandes crisis que acompaña este momento de polarización global es la crisis de la soledad. Quisiera saber hoy día cuáles son las cosas que los mueven desde el corazón, desde el mismo corazón que los llevó a hacer esta carrera política alguna vez, que necesitan solución, que necesitamos que la política empiece a atender esas necesidades. Y conecto estas dos conversaciones porque justo acaba de lanzarse esta bancada por la soledad, pero también hay muchas otras causas que están pendientes en Chile que los motivaron a ustedes: la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, la educación, la salud, que siguen pendientes y que necesitan trabajo. Entonces, cuéntenme más desde la escala humana y menos desde la tarea abstracta de la política, que a veces para los ciudadanos no es tan evidente. Bueno, yo entré a la política, que mi madre me llevó a un campamento vecino, yo vivía en La Reina. Entonces la sociedad chilena y Santiago no tenía el nivel de segregación social que tiene hoy día. Y tú jugabas a la pelota con los chicos a pata pelada del campamento vecino. Hoy día no se ven esos mundos y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad chilena hoy día. Somos todos menos pobres, pero estamos muy separados. Antes éramos todos más pobres, pero estábamos mucho más cerca unos de otros. Y cuando uno está lejos, se hacen mitos, se construyen leyendas sobre los otros, y los unos y los otros. Entonces yo entré cuando vi a una cola de niños delante de un grifo a pata pelada, y le pregunté a mi mamá por qué ellos están a pata pelada. Primero pensé que era porque estaban disfrutando del agua, pero en realidad era porque no tenían zapatos. Y yo te diría que ahí se forjó tenía 7, 8 años. Eso te iba a preguntar. Es que los niños aparte son muy intolerantes a la injusticia y al dolor de otro niño que está en una circunstancia igual. Efectivamente. Pero eso implica tomar contacto con eso. Claro. Y el problema que tenemos hoy día como sociedad es que no hay contacto con eso. Si antes los jardineros de Las Condes vivían al lado del jardín. Hoy día viven en La Pintana y se trasladan 1 hora en bicicleta para llegar al lugar y viceversa. Cuando yo fui niño, todos íbamos al centro y conocíamos al ilustrador de zapatos que nos pasaba al diario. Hoy día los niños no van al centro porque hay subcentros y cada uno tiene su centro. Es como el algoritmo, pero llevado a la sociedad. Llevado a la ciudad. Y yo entré por eso, y esa motivación, por supuesto, siguió de manera permanente, y yo creo que sigue siendo la principal. Que podríamos decir, ¿es la desigualdad
Es la desigualdad, es la pobreza, pero la pobreza entendida integralmente. No es solo la pobreza material, ¿ah? Es la pobreza de oportunidades de desarrollarse. Yo tengo Es la injusticia. Es la injusticia, finalmente, ¿ah? La distribución desigual de oportunidades, más que la desigualdad, la distribución desigual de oportunidades. Ver de pronto a un niño brillante y sentir aquí en la cabeza y en el corazón que ese niño no va a tener la oportunidad de llegar donde podría llegar si hubiera nacido en el lugar correcto. En el lugar Sí, correcto. En mi caso es como más de combustión lenta. Yo escuchaba a Pepe y yo te diría, en mi caso en particular, yo soy tributario de mis abuelos, de mis padres, mi madre farmacéutica, siempre metida en la salud pública, mi papá que estudió en la Universidad de Concepción, se vino a ir a Santiago, terminó de alcalde, nos llevaba a las actividades cuando éramos chicos, cuando era alcalde de Puente Alto, después me tocó compartir con él cuando él emprendió en el tema de la fruta y pudimos trabajar. No sé, como que yo pensaba, así un hito concreto no te lo sabría decir, yo creo que lo mío es una mezcla como entre sentido del deber, te vayas a reír de mí, pero alemán, como muy de esa cosa del sentido del deber, muy heredado de mi abuela, especialmente mi abuela quedó viuda muy joven y se tuvo que hacer cargo de sus hijos. Entonces hay todo un tema para mí muy fuerte de ahí. Después entonces, pero lo que sí te puedo decir es que a mí me conmueve, a mí dos cosas que me pasan. Me conmueve el dolor ajeno y me irrita mucho la indolencia. Yo te confieso que en eso tengo una cosa que me cuesta entender la indolencia, la falta como de sentido de preocupación por cosas que son tan evidentes. Entonces, yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que me mueve mucho y dedico mucha energía, aunque mi equipo me reta, es a la formación de jóvenes. Porque ahora que estoy haciendo clases de nuevo, me tiene muy preocupado la falta de pasión de la juventud. Veo gente poco apasionada por cosas. Y lo segundo, como dice Pepe, esta como vida en paralelo, media algorítmica, en donde, claro, tu realidad individual se maximiza, pero no te das cuenta que hay otras realidades a las cuales tienes que ir a buscar. Entonces se transforman como en vidas paralelas, ¿te fijáis? Y eso a mí me tiene muy preocupado porque yo siento que una de las cosas lindas que tenía el país, incluso en su empresa, los hombres que hicieron empresa en Chile eran empresarios que trabajaban codo a codo con sus trabajadores. Yo a veces pienso en la generación mía, que muchas veces, y está bien, han hecho empresa más de cara de un computador, de la especulación, del mundo financiero. Chuta, ¿habrán tenido que vivir la experiencia de vibrar codo a codo, sacar una producción con un trabajador? Con todo lo que eso significa para la experiencia vital de uno, ¿te fijas? Entonces, yo creo que al final, bueno, yo soy un obsesionado hoy día a propósito de la Bancada por la Soledad, que me toca a mí presidirla. Yo creo que tenemos un problema de falta de vínculos. Hemos deteriorado nuestra capacidad de vincularnos entre los distintos. Entonces, en un pequeño acto de rebeldía, hacemos esta bancada transversal, donde en el fondo nos vamos a preocupar activamente de aquellos que están solos, que son y muchos. esa falta de vínculos y capacidades de dialogar o de ver al otro, ¿lo perciben ustedes también en la clase política? Pero muchos, y ahora hay que ser muy audaz para conversar con alguien distinto. A ver, conversar con alguien distinto a ojos de algunos, eso es un acto de traición. Y eso es una brutalidad. Sí. Yo sentía cuando cruzaba, porque tú sabes, se ordenan las bancadas de izquierda a derecha. Sí, en el hemiciclo. Y entonces, cuando yo cruzaba a hablar con Jaime Belolio, que estaba, por supuesto, en el otro extremo, yo sentía aquí en la nuca una maldición. Mirada de los míos, así como, ay, me dolía la nuca de la mirada. Pero finalmente las cosas salen de esos cruces. De esos cruces. De esos cruces sale casi todo lo productivo. Y yo te aseguro que Jaime no estaban de acuerdo prácticamente en nada en esas conversas. O sea, teníamos acuerdos y desacuerdos. Pero ¿cómo es la vida? Pero éramos capaces de construir juntos, claro. que es la cuestión clave. Ahora, es castigado un poco eso en el Congreso, porque existe esta cultura como del rebaño, cada oveja con su pareja, y la transversalidad es castigada, pero la naturaleza la impone, es sabia, la impone. Y está lleno, si tú haces un diseño de flujos, tú te vas a dar cuenta que las conversaciones son diversas, las amistades son diversas, porque además uno no se constituye como persona solo desde lo político. O sea, yo tenía encuentros en la literatura con personas insospechadas. O sea, Cardemil, por ejemplo. Que era el único que había leído casi todos los libros que yo también había leído.
Y ahí tenéis un Y punto eso, de encuentro, claro. y eso es un punto de encuentro además que te lleva desde ahí a otras dimensiones. Pero igual quiero invitar al auditor que está viendo este programa a ser optimista. ¿En qué sentido? En Chile fallece el presidente Piñera y es posible tener un funeral de Estado bajo un gobierno del presidente Boric al cual concurre la presidenta Bachelet. Yo no sé si los otros países podrían hacer lo mismo. O sea, yo no tengo ninguna duda que si fallece, no estoy haciendo ninguna locuración, Bolsonaro, para Lula sería muy difícil hacer una cosa así. ¿Para qué decirte la interacción entre Milei y los Kirchner? O sea, entonces, piensa en los cambios de mando por solamente. eso. Entonces nosotros, Chile tiene una cosa muy curiosa, que yo creo que es porque somos, yo siempre digo, país chico con vista al mar. Encajonado. Que igual de todas maneras nosotros nos tratamos de sobreponer a eso. Si lo que pasa es que hay toda una cosa tan absurda que nos la ha impuesto la política algorítmica, la política del espectáculo, que cuando te prenden el foco tenés que agarrarte muy fuertemente, pero cuando te apagan el foco la conversa fluye mucho más. Entonces yo al menos hoy día estoy en un acto decidido de rebelión contra el país de los enemigos. Es que hay que representar algo diferente. Nosotros, o sea, hemos hecho este programa es un acto político. Desde la prensa, de poner en prime, en horario prime. Contracorriente, porque totalmente contracorriente. La prensa camina en la dirección a mí también me califican. completamente inversa. Me califican de naif por hacer estas cosas. Claro. Y a todo nuestro equipo, ¿no? De buenistas. Pero espérate que está tocando techo el otro. Sí, po. Bueno, esa es un poco la pregunta. ¿Cómo están ustedes hoy día modelando esta forma que queremos que sea la que sea y que dejen los focos de la tele de ser tan relevantes al momento de mostrar literalmente lo peor de nosotros? Y lo digo para la política, lo digo también para las personas que trabajan cotidianamente y que muestran atroces espectáculos, porque también coincidimos en este encuentro de pobreza contigo, Diego, donde tú ves que claro, la tele muestra al joven delincuente que tendría que ser penalmente responsable antes, pero la tele no muestra la trayectoria de ese niño abandonado, que efectivamente está, no a pata pelada, porque eso ya no se usa tanto en estos tiempos, pero de otra forma, pata pelada es padre, sin comida adecuada, sin educación, sin amor. Son cosas intangibles, pero estamos volviendo a hablar de esas cosas que son tan estructurales para nuestras sociedades. ¿Cuál es el modelo, cómo ustedes militan en el nuevo modelo para estos tiempos? Porque tú también tienes un incentivo, Pepe, y es que tú trabajas como opinólogo de política, digamos, que también son más premiados los más incorrectos. Entonces, ¿cómo lo ven? Yo soy optimista inveterado, fíjate. Yo siempre tiendo a ver, aunque me queda poca agua, tiendo a ver la parte llena del vaso y creo, fíjate, que después de experiencias polares viene la demanda por encuentro. Creo que después de un periodo de altísima polarización, lo que queda más polarizado hoy día es la política, mucho más que la sociedad, que las personas. Y al final la política, yo lo sé porque actúa buscando el mercado, digamos. La política al final, la política sigue a la sociedad. Con cierto retardo siempre, por supuesto. Claro, el mercado de las personas ya está en otra, dices tú, pero la política se ha demorado. Yo veo que la sociedad ya está en otra y la política todavía está pegada al diseño del conflicto, pero yo creo que fue bueno para el país que esta generación tuviera el desafío de gobernar, porque el que gobernó, lo único que va a querer después es volver a gobernar. Y yo te digo, no va a volver a gobernar en Chile a alguien que valide la violencia, como lo hicieron muchos. No va a volver a gobernar a alguien que ningunee la necesidad de orden público, como lo hicieron muchos. No va a volver a gobernar el que diga que el Estado no puede controlar el flujo migratorio porque es un derecho humano garantizado. No va a volver a gobernar. En fin, creo que las bases de alguna manera están echadas. Pasamos por las experiencias polares, de una a otra. Y yo soy optimista, fíjate, en el sentido de que creo que en lo que viene va a dominar primero la necesidad de encarar conflictos estructurales que no tienen que ver con si tú eres de izquierda o de derecha. El desafío de recuperar la educación chilena, el desafío de que los recursos crecientes en salud tengan un efecto sobre la calidad de la salud chilena, la recuperación de los espacios públicos, en fin, hay la derrota, porque hay que derrotarlo,
del narcotráfico y de la delincuencia organizada, son tareas que trascienden con mucho las visiones de izquierda y de derecha. Y eso ya lo estamos entendiendo, ¿no? Sí, pero mire, yo además, yo soy igual de optimista, pero creo que nos cometeríamos un error si nos quedamos en el síntoma y no en la enfermedad. Yo la verdad que creo que la enfermedad de nuestra época es la dictadura del individuo. Es creer que somos felices solos. Eso hay que evidenciarlo, combatirlo, y pasa por desde el ensimismamiento de las pantallas hasta la destrucción de los vínculos familiares, hasta la destrucción de la vida barrial. Un poco lo que decía Pepe hace un rato, esta incapacidad de conectarnos entre los distintos, porque al final si tú te conectas con alguien distinto y no sales conmovido, ya quizás tienes un problema más de fondo, pero es muy difícil. Si no, conmoverse con el dolor ajeno es una cosa muy difícil. Entonces, yo por lo menos creo que la pega que viene ahora, con las nuevas generaciones y muchos desafíos, tiene que ver con volver a conectarnos. Y para eso hay que hacer ciertas cosas. Hay que poner de manifiesto ciertas cosas que no están bien. Fíjate que yo cuando fui autor del proyecto de ley de prohibición de los teléfonos celulares el 2019 en los colegios, Gracias me a dijeron Dios. de todo. Que yo era que quería que volviéramos a la runa, a los muros. Y hoy día me pasó una cosa loca. Una persona muy cariñosa me llevó un juguete de madera porque me dijo, oye, esto lo están usando los niños en el patio. Gracias a tu ley, porque volvieron a jugar. Mira lo que experimentamos con las famosas láminas. Sí, claro. Algunos estaban escandalizados con las láminas. Sí. ¿Hace cuánto rato que los cabros no se veían a los ojos jugando a las láminas? Entonces, claro, esto no es como una cosa naif donde tú y yo queremos vivir así como en una no, sino que creo que además hay un clamor muy profundo de recuperar eso. Entonces, nosotros, yo estoy con Pepe, o sea, ahora, ¿significa que nosotros esperemos que eso suceda? No, yo creo que hay que verbalizarlo, ponerlo de manifiesto, jugársela, terminar con esas condicionantes. O sea, modestia aparte, hoy día los que estamos peleando por ponerle limitación al acceso a los menores de edad a las redes sociales es porque nos damos cuenta que eso perjudica su capacidad de relacionamiento con el resto. Entonces, nada, yo creo que se viene y eso tenemos que atrevernos a jugárnosla por eso. Que así sea, pues espero tenerlos muy pronto en un programa para celebrar que esto haya ocurrido, porque para eso estamos trabajando todos. Muchas gracias por sus ideas y por sus actitudes que permitan que estemos más juntos y no tan solos. Y felicitaciones a este programa. Sí, es un aporte. Es de vanguardia. Sin duda. Lo hacemos con mucho gusto, así que después ahí a retuitear, ustedes saben. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Estamos todo el rato tratando de traer a todas esas personas que a veces apuntamos a que nos cuenten cómo podría ser distinto, también a sembrar ciertas ideas, un espacio para innovarnos y cambiar ese modelo del que estamos hartos. Nadie quiere estar todo el tiempo estresado, todo el tiempo alarmado. Definitivamente nadie quiere estar peleando todo el rato, pero sí tenemos que ver cuáles son esos otros músculos que necesitamos ejercitar con más frecuencia para cambiar. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hay un hilo del que está hecho el tejido social y ese hilo es la confianza. Pero ese hilo es un hilo bastante divino porque la confianza es algo que se deshace muy rápido y se construye muy lento. Hay gente que dice que se construye a cuotas, pero se pierde en una sola apuesta. ¿Qué significa la confianza para los humanos? Pero, ¿qué significa para los más pequeños? ¿En quiénes confían y qué elementos encuentran? Salimos a hacerle esa pregunta a distintos niños y niñas y queremos conocer sus respuestas en Voces Humanas. En mis amigos. Yo confío en no solo amigos, sino que también familiares, como mi mamá, mi abuelita. Toda mi familia confío y además también algunos amigos, como mi mejor amiga, Josefa. En mis padres y en algunos amigos. En mis amigos. En mis papás. Porque me dicen la verdad. La confianza es como importante porque así uno no duda del otro o el otro duda de uno. Porque, o si no, como que no... Por ejemplo, en caso de los padres, no les va a contar ningún secreto y puedes tener secretos malos. Porque, o si no, tendrías como que todas las cosas guardadas y no podrías como que soltarlo. Y si tienes algo como que ya te ha molestado desde hace mucho y se lo quieres contar a alguien, pero no quieres,
es como que te va a quedar eso como que por más días y como que va a andar como más estresado. Hay quienes nos preguntan por qué traemos tanto a los políticos a hablar sobre cómo debería ser la política. Hay gente que cree que es un ejercicio tal vez inútil, porque acá dicen una cosa pero después hacen otra. Sin embargo, mientras más modelemos el tipo de política que queremos tener en las pantallas, más rápido va a llegar a ese lugar. O tal vez más de nosotros vamos a votar por esos que avanzan en la línea de los acuerdos, en la línea de la paz, pero sobre todo en la línea de la construcción de soluciones para las personas. Ese es el sentido más profundo del servicio público y de la política. Y por eso quisimos unir en este capítulo la expectativa de una nueva política, la expectativa de una política para el bien común, con el resultado en el que se debería traducir en este caso, cómo la política para el bien común podría redundar en una disminución de la pobreza, en una mayor cantidad de oportunidades para todas esas personas que parecen nacer esclavizados por sus condiciones de vulnerabilidad. Queremos ser partícipes de la solución, de las distintas soluciones que necesitan estos tiempos complejos. La pobreza es el origen de muchas trayectorias y de muchos de los problemas que abordamos en este programa. Hemos hablado de personas en situación de calle, hemos hablado de niños abandonados en los servicios de protección del Estado, hemos hablado de los adultos mayores que también están en enorme soledad. La pobreza, fíjense ustedes, es el mínimo común múltiplo de muchas de esas situaciones. Si nosotros abordamos la conversación sobre pobreza, también vamos a permitir que muchos niños y niñas tengan mejores infancias. Estamos comprometidos con tratar de encontrar esos factores que son estructurales para transformar este sistema y construir una masa de personas que estamos convencidas de que es posible. A veces suena un poco como iluso, ¿no? Pero hacia allá queremos ir y lo único que se puede hacer es algo, ¿no? Hay que hacer el trabajo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Este es el tiempo de transformar y por eso estamos tan comprometidos desde la Corporación 3xI y CNN en Chile en colaborar con esa ruta. Nosotros nos vamos a ver muy pronto en otro capítulo de Pares sin Pares, pero en el intermedio, si nos extrañan, estamos en nuestras redes sociales, en la de 3xI, en nuestro canal de YouTube, siempre disponibles para encontrar una nueva idea, una nueva herramienta o una nueva inspiración para transformar el mundo. Nos vemos muy pronto. Pares sin Pares fue presentado por CNN Chile y 3xI.